Bien, vamos a trabajar con un fotomontaje muy básico, realmente muy sencillo, pero por medio de este ejercicio vamos a aprender cómo manejar capas en Photoshop, cómo agregar efectos, vamos a agregar un efecto muy sencillo y cómo podemos combinar diferentes imágenes en un solo archivo de Photoshop para generar el fotomontaje. Este fotomontaje me puede servir incluso para generar un mockup, que es como una vista previa de cómo funcionaría un producto en su contexto o en su entorno. Eh, Vamos a empezar con esta imagen que se llama interior. Y lo que tengo que hacer es agregar todos los objetos que se encuentran en las ventanas que están alrededor en este momento. Tengo dos sillones, tengo una mesa, una lámpara, etcétera. Voy a trabajar con un sillón y con este cuadro que se encuentra aquí. Y ustedes en casa tendrán que ir añadiendo diferentes objetos. Voy a mostrar al final cómo tendría que quedar terminado, pero para no hacer esto demasiado largo lo voy a simplificar un poco. Antes de empezar necesitan tener imágenes de buena calidad. Generalmente en internet van a encontrar imágenes con resoluciones de 72 a 96 píxeles por pulgada, entonces deben cerciorarse de que al menos las imágenes con las que van a trabajar tengan 1000 píxeles de alto o 1000 píxeles de largo. Esto nos garantiza que deberán tener alguna calidad aceptable las imágenes para empezar a trabajar. Si trabajo con imágenes de 200 píxeles por 200 píxeles, pues realmente son imágenes de muy baja calidad, un tamaño muy reducido y no me van a servir. Entonces, esas son las consideraciones que debemos tener al principio y vamos a ver los archivos con los objetos que yo tengo aquí alrededor de mi imagen principal. Como verán, ya todos están recortados. Todos los recorté utilizando la pluma. En los tutoriales anteriores ya mostré cómo se realizan los recortes. Y lo que voy a hacer en este momento es jalar el sillón, este sillón blanco que se encuentra aquí, lo voy a arrastrar a mi espacio principal de trabajo, que es el interior. Voy a tomar la herramienta de desplazamiento, que es V, de este modo, V. Voy a colocarme en la ventana del sillón y voy a seleccionar la capa que tiene transparencia. Recordemos que este cuadriculado gris y blanco significa transparencia. Voy a dar clic sostenido y voy a arrastrarlo hasta mi espacio de trabajo, aquí, a esta ventana del interior. Ahora acabo de colocar el sillón, sin embargo veo que está muy grande. Generalmente un sillón llegaría más o menos a mitad de la puerta. Voy a escalarlo presionando con el comando control o comando T y aparece este cuadro delimitador. Voy a presionar Shift, voy a ir a una esquina y lo voy a jalar hacia el centro, así para escalarlo. Más o menos por ahí ya tiene la dimensión que deseo. Por ahí está bien. Le voy a dar Enter para confirmar el cambio, de esta manera. Ahora voy a añadir el cuadro, este que está aquí, es un tríptico. De la misma manera, tomo la herramienta de desplazamiento V y arrastro hacia la ventana donde lo quiero trabajar. Generalmente estos van encima de los cuadros, encima de los sillones, y voy a presionar el comando T nuevamente, comando T, y voy a escalarlo. Quiero que este cuadro sea grande. Y voy a presionar Enter. Voy a centrar aproximadamente por ahí. Y ahora lo que voy a hacer es entrar al modo de visualización completa, presionando F. De esta manera. Voy a acercarme un poco y para empezar a trabajar un poco con el realismo de esta imagen, dado que las imágenes se ven un poco pegoteadas, lo primero que voy a hacer es ir al sillón, voy a ir a la capa del sillón. Aquí puedo presionar control y dar clic directamente sobre el sillón y de inmediato Photoshop me lleva a la capa en donde se encuentra ubicado el objeto sin necesidad de estar cambiando directamente aquí en la ventana de capas. Hay otra manera más rápida de moverse en Photoshop. Con la herramienta de desplazamiento seleccionada activo la casilla que dice seleccionar automáticamente en la parte superior y de manera que cuando yo toque algo en Photoshop me llevará a la capa que lo contiene. De este modo observen cómo voy cambiando una capa a otra simplemente tocando. Pero esta herramienta no es tan recomendable cuando aplicamos efectos, ya que generalmente detecta Photoshop los efectos cuando tratamos de hacer este tipo de cambios y es un poco confuso de repente seleccionar. Entonces yo lo que hago siempre es desactivar esta casilla y seleccionar mediante el comando control o comando y dando clic en la capa en el objeto de la capa a la que quiero ir, de esta manera.
Ahora voy a ir al sillón, como decía al principio. Voy a entrar al menú Imagen, Ajustes, y voy a entrar a la opción que dice Exposición. Voy a bajar la exposición, es decir, voy a quitarle luminosidad a este sillón para que sea un poco más natural y un poco más acorde al contexto en el que se encuentra. Voy a dejarlo un tanto por ahí. Puedo manipular también la corrección de gama para que ajuste de manera armónica el tema de las sombras, los tonos medios y las luces. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dar OK. Y lo que seguiría es esto, es generar una sombra. Como podemos ver en el marco de la puerta, se genera una sombra. Esto quiere decir que la luz viene desde la posición derecha y se está generando algún tipo de sombra ahí. La sombra en relación con el sillón debería ir debajo. Voy a generar una capa nueva. Voy a colocarme la capa de fondo, voy a generar una capa nueva aquí y voy a dibujar un rectángulo utilizando la herramienta de selección rectángulo. Presiono M. Y voy a dibujar un rectángulo aquí, justo debajo del mueble. Más o menos por ahí. Voy a buscar un color promedio en la imagen principal. Voy a tomar el gotero. El gotero funciona igual que en Illustrator. Y voy a buscar el tono de la sombra. Y colocado en la capa vacía que acabo de hacer, voy a presionar el comando Alt-Delete para aplicar el color. Ahora voy a deseleccionarlo. En comando Control-D. Voy a acercarme un poco. Voy a seleccionar una vez más la herramienta de desplazamiento que es V. Y con esta herramienta activa presiono el comando Control T. Ahora voy a irme a las esquinas presionando la tecla Control o comando y Shift. Ahora voy a jalar desde esta esquina hacia el centro y veo cómo Photoshop, deforma la perspectiva de esta plasta que acabo de generar. Esto me va a generar una sombra un tanto más creíble, más realista. Y lo puedo dejar ahí, presiono Enter para confirmar el cambio. De esta manera. Voy al modo de fusión que se encuentra en la parte superior de la ventana de capas, donde dice normal. Todos estos son los modos de fusión y es la manera en la que se combinan por medio de transparencias las capas de mi documento. Voy a darle clic nuevamente aquí y voy a seleccionar multiplicar. Veo cómo multiplicar integra de manera un tanto intensa esta plasta que acabo de generar con el fondo original, que sería en este caso la duela. Voy a dejarlo ahí, voy a bajar un poco la transparencia. Vamos a dejarlo por ahí 1.47 aproximadamente. Y voy a ir al menú filtro. Voy a buscar la opción desenfocar, desenfoque gaussiano. Esto ya lo conocen desde Illustrator también. Y recuerden, voy siempre al valor mínimo, que sería 0, en este caso es 0.1. Y poco a poco, paulatinamente, voy agregando desenfoque para ver cómo funciona y cómo se comporta mi objeto. Ahí le voy a dar OK. Me alejo para confirmar y veo que la sombra pues más o menos está funcionando. Todavía la puedo escalar un poco más. Puedo volver a aplicar esto de Control Shift sobre las esquinas para seguir deformando la perspectiva y tener algo un tanto más creíble. Lo voy a dejar por ahí y lo que seguiría es el reflejo. Vemos cómo la puerta está generando un reflejo sobre la duela. De igual manera el sillón la tendría que generar para ser más convincente. Voy a duplicar este sillón. Ya sabemos que podemos duplicar la capa por medio del arrastre hacia este icono que está junto al bote de basura o presionando el comando Control J. Otra manera de duplicar el contenido de una capa es presionando Alt. Esto ya lo sabemos desde Illustrator. Presiono Shift para restringir sobre una línea vertical y arrastro. Ahora, ya que arrastré, ya que esté duplicado, debo notar que me generó una capa nueva. Esta capa nueva quedó arriba. La voy a trasladar hacia abajo, debajo del sillón principal, y voy a presionar el comando Control T. Voy a dar clic con el botón derecho y le voy a dar la última opción, que es voltear vertical. De esta manera. Ahora el sillón ya quedó de cabeza. Presiono Enter para confirmar el cambio. Voy a moverlo un poco para que se note. Ahí está el sillón de cabeza. Y lo voy a llevar a la parte inferior. Ahí, donde se encuentran las patas. Ahora voy a ir nuevamente al menú filtro. Desenfocar. Pero no voy a apretar desenfoque gaussiano. Voy a seleccionar el desenfoque de movimiento. Este que está aquí. Esto funciona por ángulos y por distancias. De manera que si estoy sobre un eje vertical, me funciona el ángulo a 90 grados, lo voy a dejar así y la distancia será lo que tengo que editar
para generar el desenfoque que necesito. Vemos que aproximadamente por ahí, un poco menos, más o menos por ahí ya puede empezar a funcionar. Le doy clic a OK y voy a bajar su opacidad. Voy a dejar aproximadamente por 55, 45 más o menos. Tiene que ser una cosa sutil. Y me alejo, veo que ya tengo la sombra de mi sillón, ya tengo el reflejo y ya se ve un poco más convincente este asunto. Falta trabajar con el cuadro. El cuadro lo voy a trabajar, la sombra que debe proyectar sobre la pared la voy a trabajar de otra manera. Voy a presionar control y clic sobre el cuadro para que me lleve a su capa. Y me voy a ir dentro de la ventana de capas a un menú que se encuentra en la parte inferior con un icono que dice FX. Voy a dar clic y voy a buscar una opción que dice sombra paralela. Doy clic y aparece esta ventana. Este listado que apareció son los efectos que yo puedo aplicarle a una capa. Cuando se despliega esta ventana, todos los efectos aparecen del lado izquierdo. En la parte central aparece los ajustes de ese efecto y es justo donde voy a empezar a trabajar. La opacidad, por ejemplo, si yo le aumento al 100, veo que la sombra es muy intensa. Voy a bajarla más o menos por ahí un 30, una cosa que sea bastante sutil. 31 me está resultando. El ángulo es el ángulo en el que se va a proyectar la sombra. Vean cómo voy girando el ángulo y la sombra va cambiando de posición. Lo voy a dejar más o menos en 22, 20. Por ahí está bien. La distancia. Veo cómo la sombra se aleja del objeto principal, que en este caso es el tríptico, el cuadro. Lo voy a dejar más o menos como estaba en un 21. El tamaño es el tamaño de la sombra que se va a proyectar. Más o menos por ahí me puede resultar. Y el ruido, por ejemplo, genera cierto puntillismo en la sombra, etcétera. Lo voy a dejar ahí. Por supuesto, también puedo cambiar el color. Por default es negro. Si yo quisiera una sombra roja, por ejemplo, o una cuestión más irreal, lo puedo dejar por ahí. Le voy a dar cancelar aquí al color. Esto nada más lo hago para mostrarlo. Y lo voy a dejar en color negro. Le voy a dar OK. Y aquí ya está aplicado el efecto sobre la capa del cuadro. ¿Cómo sé que se aplicó el efecto? En la capa a la que le apliqué el efecto aparece una FX al final y este triangulito me sirve para desplegar el contenido. En el contenido aquí veo los efectos. Si no quisiera verlo, simplemente le quito el ojo y ahí está. La capa normal y la capa con efecto. Voy a darle clic a este triangulito para plegar nuevamente la capa y hasta ahí tendríamos ya la edición de nuestros objetos. Ahora, lo que sigue es que cada quien en casa recorte diferentes objetos y constituya su propio mockup y su propio fotomontaje. Voy a mostrar cómo quedaría todo terminado, pero antes voy a generar un grupo. Yo puedo generar grupos de capas en Photoshop. Para esto lo que tengo que hacer es lo siguiente. Selecciono una capa, en este caso la capa 22 ya la tengo seleccionada, presiono Shift y voy a dar clic en la capa 23. Ahí ya seleccioné yo las 4 capas. Voy a presionar el comando Control G y me genera esta carpetita. Grupo 1. Doy doble clic sobre el texto y lo puedo renombrar. En este caso le voy a poner objetos 3. De este modo. Ahora, si yo no quiero ver un grupo, simplemente le quito el ojo y ya no veo absolutamente nada. Para desplegar el contenido doy clic en este triangulito y veo el contenido de las capas. Si yo activo el ojo, ahí están todas las capas contenidas en este grupo. De esta manera, por grupos yo puedo mover todos los objetos sin necesidad de ir capa por capa. Ahora voy a tapar la visibilidad y voy a mostrar el trabajo terminado que ya tenía yo previamente. Aquí incluso ya reemplacé la puerta, agregué otro sillón, agregué un revistero, una mesa, etc. Un último paso antes de terminar con este tutorial. Voy a guardar el archivo antes de terminar y voy a ir a Illustrator. En este momento tengo Illustrator abierto y tengo este vector que simula un bambú y este vector nos va a funcionar como vinil decorativo. Recordemos que actualmente está como muy en tendencia el vinil decorativo y lo vamos a agregar a nuestro mockup. Voy a seleccionar todas estas figuras. Esto es vector. Esto fue dibujado en Illustrator y lo voy a copiar. Control C, ya sabemos. Vuelvo a Photoshop.
Voy a desplegar la capa del grupo de los objetos 2 y voy a posicionarme aquí, en la capa 16, que corresponde al cuadro. Ahí me voy a posicionar. El chiste es que yo me posicione en la última capa para que el vinil quede detrás de todo, quede debajo del sillón, debajo de la mesa, etc. Voy a presionar control V para pegar. Y Photoshop me va a preguntar si lo quiero pegar como objeto inteligente, píxeles, trazado o capa de formas. Adelante, en otros tutoriales vamos a ver qué es cada uno. En este caso lo vamos a dejar como píxeles. Le voy a dar OK. Bien, ahora lo que Photoshop acaba de hacer es pegarme esta vista previa del vector que tengo en Illustrator, y lo que tengo que hacer es escalarlo. Lo voy a colocar más o menos en la posición en la que lo necesito. Recordemos que con las teclas de dirección yo puedo moverme, las teclas de dirección del teclado, puedo moverme de manera un tanto más precisa. Ahí voy a situar mi objeto. Ahora lo voy a escalar mediante este cuadro delimitador. Presiono Shift para no deformarlo. Lo voy a escalar hacia arriba. De esta manera. Una vez que me convence el cambio, presiono Enter para confirmar y ahí tendría yo mi vinil decorativo. Ahora le puedo bajar un poco la opacidad para que no brinque tanto, para que no resalte tanto y no compita tanto con los otros elementos. Por ahí parece que ya estoy logrando algo adecuado. Y para que los bordes no se vean tan toscos, tan burdos, puedo ir al menú filtro, desenfocar, nuevamente desenfoque gaussiano. Llevo esta barra hasta 0 y por aquí la voy aumentando poco a poco para lograr un desenfoque muy sutil. Presiono OK y pues nada, más o menos por ahí quedaría nuestro vinil decorativo. Se ve bien, se ve convincente. Vamos a moverlo un poquito para que no interfiera con la lámpara y hasta aquí terminaríamos con nuestro video. Este último paso fue simplemente para mostrar cómo pueden interactuar los programas Illustrator y Photoshop. Más adelante en otros videos vamos a profundizar sobre el tema.